Lo que pasa es que preparé una presentación especial, ¿no es cierto?, precisamente para el día de hoy, porque, bueno, yo vengo trabajando este tema del pensamiento crítico y del pensamiento latinoamericano hace tiempo, pero bueno, para que lo que uno dice tenga cierta frescura, hay que revisarlo siempre, ¿no? Uno no puede simplemente repetir lo que ya se sabe. Entonces, bueno, voy a guiarme por esta presentación para compartir algunas ideas con ustedes, y luego, por supuesto, abrimos un debate, un conjunto de ideas que ustedes puedan expresar, de preguntas también, si las quieren hacer, de pareceres, de diferentes formas de ver la realidad, que de eso se trata, ¿no es cierto? Estamos en la casa de Rómulo Gallegos y en un posgrado de estudios latinoamericanos que tiene justamente como gran ventaja la interdisciplinariedad, o sea, el hecho de que se puede enfocar desde diferentes puntos de vista y con diferentes entradas, ¿no es cierto? Esa es la riqueza. Entonces hoy voy a conversar con ustedes acerca del pensamiento crítico latinoamericano, centradas en el problema de la identidad latinoamericana, específicamente durante los siglos XIX y XX, que es fines del siglo XIX, digamos desde 1850 en adelante, y principios del siglo XX, que son los momentos de consolidación de nuestras naciones latinoamericanas. Bueno, una primera cosa, vamos para la próxima lámina, una primera cosa que es necesario que conversemos es qué podemos entender por pensamiento crítico, ¿no es cierto? Se puede, o cómo podemos encarar o definir esta temática del pensamiento crítico. En primer lugar, porque América Latina tiene un cúmulo de desarrollo prácticamente en este momento casi inabarcable de pensamiento crítico. Hay cantidades de bibliotecas, cantidades de elaboraciones de pensamiento crítico latinoamericano. ¿Y por qué? Bueno, básicamente el pensamiento crítico ha sido en nuestra región la expresión de las luchas sociales, la expresión de una sociedad y de un contexto que ha estado plagado por dictaduras, que ha estado plagado por desigualdad, que ha estado plagada por luchas de diferente tipo. Entonces es una región con convulsión, ¿no es cierto? Que esa convulsión se expresa en el pensamiento crítico. Por ejemplo, Altamirano, la frase que tienen ahí abajo, el pensamiento crítico es contrario al conformismo, por supuesto, es contrario a una ideología, digamos, de aceptación de la realidad tal cual es. Entonces, el pensamiento crítico es justamente lo opuesto a eso. Cuando hablamos de pensamiento crítico es porque miramos la realidad y la cuestionamos para transformarla. Aceptar la realidad de una manera acrítica, justamente se dice, es lo contrario del pensamiento crítico. Y esto es lo que plantea Altamirano, ¿no es cierto? Por eso él dice, lo opuesto al pensamiento crítico es el conformismo cínico y la ideología que emana de los poderosos y su dependencia. O sea, el plegamiento a simplemente una ideología dominante es contrario al pensamiento crítico. Muy bien. Por lo tanto, América Latina tiene una larga tradición de pensadores que fueron críticos a su tiempo, ¿no? Desde Simón Bolívar en adelante fueron críticos a su tiempo.
Simplemente plegarse a la ideología dominante es lo contrario del pensamiento crítico. Vamos a la próxima clase, a la próxima lámina. Entonces, la región, en el pensamiento de la región se expresa la gran preocupación por la desigualdad, por encima de la búsqueda entonces de grandes teorías, priva en todos nuestros pensadores una preocupación por la realidad en la cual ellos viven y desarrollan su pensamiento. Es decir, nosotros no tenemos, es posible que no tengamos en América Latina, o ha sido, o digamos que es lo más común, que no florecen en nuestra América pensadores con grandes sistemas, como por ejemplo Kant, ¿no es cierto? Quizá no sería posible un Kant, un Hegel en nuestra región. ¿Por qué? Porque hay una gran preocupación por una realidad social que es sumamente acuciante. Entonces, la investigación en América Latina en general, y el pensamiento es producto de investigación, la investigación en América Latina es situada, es decir, se ubica en general, se ubica en el contexto en el cual tiene lugar. Es comprometida, es crítica en cualquiera de sus vertientes. Ya vamos a ver que uno no podría decir esta vertiente es mejor que esta otra. No, hay muchas vertientes, pero todas tienen en común esa característica, ¿no es cierto? La característica de una preocupación por la realidad circundante, por el contexto, por las injusticias que son grandes y fuertes en nuestra región. Entonces, bueno, esa preocupación por el contexto es lo que caracteriza el pensamiento crítico latinoamericano. Luego tenemos, voy a correrme un poquitito para acá para ver mejor la transparencia. Hay una relación entonces muy estrecha con los contextos, pero también una relación muy trabajada, digamos, con la elaboración intelectual de esos contextos, con un trabajo de análisis de la realidad y de propuestas de transformación. ¿No es cierto? Eso lo vamos a encontrar desde el siglo XIX en adelante, desde el mismo momento independentista y luego desde el momento muy fuertemente en el momento que vamos a trabajar hoy, que es el momento de la constitución de las naciones. ¿Ok? Así los veo muchísimo mejor y puedo acompasar, ¿no?, la lectura. Entonces, hay una relación que se da muy estrecha en nuestra región entre la producción de conocimientos y los procesos históricos. Hay algunos pensadores muy importantes, como Leopoldo Sea, por ejemplo, que ha sido además fundador de la Casa de Rómulo Gallegos, que sostiene que todo pensamiento crítico también es historia y que es imposible producir pensamiento sin conocer y reconocer la historia. Entonces, la visión que hoy estamos trabajando es la visión de un pensamiento latinoamericano que se propone transformar las sociedades en las cuales ese pensamiento surge. ¿Para qué? Bueno, para hacer desde los diferentes puntos de vista, y vamos a tocar algunos puntos de vista con los cuales quizá ustedes no van a coincidir, como el de Sarmiento o el de Alberti, pero que también ellos también tienen la idea de transformar la sociedad en la cual vivieron y en hacer sus vidas más, por la forma, digamos, el camino por el cual se hace esta transformación, a lo mejor no es aquel con el que nosotros podríamos coincidir, pero el objetivo es también un objetivo de transformación. ¿Ok?
Entonces, bueno, esa máxima, ¿no es cierto?, marxista, de que el asunto no es conocer la realidad, sino transformarla, o conocer la realidad para transformarla, tiene su asiento, tiene su hogar en el pensamiento latinoamericano de una manera muy clara. Vamos a la próxima lámina. Entonces, a su vez, tenemos el problema de la identidad y tenemos Latinoamérica y el Caribe. Ustedes saben que hay una larga polémica de cómo surge incluso esta manera, muchísimas gracias, cómo surge esta manera de nombrar nuestra región. Algunos la llaman Iberoamérica, más recientemente la llamamos Aviala, retomando, digamos, las raíces indígenas. Bueno, ha habido muchos nombres, ¿no es cierto? Pero en general el consenso ha primado Latinoamérica y el Caribe. Latinoamérica es un lugar de enunciación, es decir, cuando decimos pensamiento latinoamericano, estamos hablando de pensadores, de autores que vivieron o viven en América Latina y trabajan en la región. ¿No es cierto? Eso para empezar. Así como si decimos pensamiento europeo, bueno, gente que vive y trabaja en Europa. Pero además de ser un lugar de enunciación desde donde se elabora el pensamiento, es también un problema de indagación, porque justamente una gran parte del pensamiento latinoamericano se ha ocupado de pensar qué somos, cómo nos definimos, hacia dónde vamos, quiénes somos los latinoamericanos. Es decir, somos europeos, somos indígenas, somos Occidente, estamos en diálogo con Oriente, no somos Occidente, somos Sur, somos Norte, ¿qué somos? ¿No es cierto? También Latinoamérica y el Caribe son lugares para entender qué somos y cómo nos desarrollamos. Por lo tanto, en el pensamiento latinoamericano, la búsqueda de la identidad, de cómo nos identificamos como latinoamericanos, es una búsqueda vital. Y esto tiene que ver con la identidad nacional, pero tiene que ver con una supraidentidad en la que se suman los diferentes países, ¿no es cierto? Es decir, un poco la idea, por supuesto, bolivariana, ¿no es cierto?, de la gran América. Ese es un gran problema. Y entonces, por ejemplo, Leopoldo Sea, vuelvo a él porque él es como un padre fundador, ¿no es cierto?, de los análisis y de los estudios latinoamericanos. En 1972 decía que tomar conciencia, es decir, entender la propia identidad, es conocer y comprender la historia, para de esta manera poder transformar el presente, comprender nuevos problemas y plantear soluciones. Porque comprender la historia es también entender cuál es la identidad que nos abarca, pero no solamente por entenderla, sino también para poder plantear alternativas, vías de trabajo y vías de desarrollo. Bueno, vamos para la próxima lámina. Este pensamiento que llamamos crítico y que también es indagación de nuestras circunstancias, de nuestra historia, de quiénes somos, no es una cosa reciente, ¿no es cierto? Quizá hoy en día pues lo llamamos pensamiento crítico, pero ese concepto de criticar la realidad y de poder comprender la realidad tiene larga data en nuestra región. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en la época colonial nomás,
tenemos un autor como Bartolomé de las Casas o Vasco Quiroga, los jesuitas del Panamá, del Paraguay, y también una autora mujer, que en general se olvida que también en esto han participado las mujeres, como Sor Juana Inés de la Cruz. Todos ellos que planteaban una crítica a su presente. Es por Bartolomé de las Casas que sabemos el genocidio que ocurrió en América Latina. ¿No es cierto? Bartolomé de las Casas es un libro dolorosamente hermoso, ¿no es cierto? Todo lo que escribió Bartolomé de las Casas, donde hace los relatos de cómo se torturó a las poblaciones indígenas y cómo se las diezmó, ¿no es cierto? O sea que ahí mismo dentro de la colonia tenemos procesos de crítica y estamos hablando de pensamiento, pues también tenemos luchas, ¿no? Sin duda que hubo luchas, ¿no es cierto? Hubo luchas indígenas, hubo luchas de las personas esclavizadas, hubo luchas de los pobres, hasta que cuajan en la lucha por la independencia. Sor Juana Inés de la Cruz, a quien recomiendo mucho leerla, fue como las mujeres, como muchas mujeres cultas de la colonia, se refugiaron en los conventos, porque los conventos en ese momento eran el lugar donde iban las mujeres que no querían casarse y que querían dedicarse a los placeres del intelecto. ¿Ok? Entonces, bueno, es muy importante que ustedes conozcan o lean un poco a Sor Juana Inés de la Cruz, que también hace, es iniciadora del feminismo, pero iniciadora del pensamiento crítico de las mujeres, ¿no es cierto? Ella plantea un feminismo como voluntad de saber, el derecho a los placeres del pensamiento y el derecho a estudiar, a leer. Solamente ustedes conocen la anécdota, ¿no es cierto? Que Sor Juana era una poeta que ganaba los juegos florales, que era como se llamaban los concursos de poesía, a los 15 años. Y bueno, se inserta en el convento, en México, y bueno, se va al convento con su biblioteca, lee, escribe, etc. Entonces el obispo de la época le prohíbe leer y le prohíbe escribir, porque sostiene que eso es una gran soberbia para una mujer, que una mujer que lee y escribe es una mujer soberbia. Entonces, a mí siempre me gusta citar esa frase de Sor Juana. Sor Juana le contesta con una llamada carta atenagórica al obispo. Y entonces Sor Juana contesta con lo que, por ejemplo, Josefina Ludmer, una autora crítica con respecto a los escritos de Sor Juana, contesta con lo que se llaman las tretas del débil, ¿no es cierto? O sea, contesta como si ella fuera una pobrecita monja, una pobrecita mujer, qué bueno, que lo que pasa es que le está contestando al obispo, porque planteándole algunas cosas, pero ella no es soberbia, sino que, bueno, como a veces hacemos las tretas del débil, porque los débiles también tienen tretas para poder sobrevivir y para poder lograr algunas cosas. Entonces, bueno, ella hace toda una historia que viene desde la Biblia de cuáles son las mujeres notables y plantea una cosa que para la época era bien crítica. Plantea que la razón, que el cerebro, que el pensamiento no tienen sexo. Que no hay, o sea, que pensar es algo que pueden hacer tanto hombres como mujeres.
Incluso el obispo la había condenado a no leer y la había condenado a las cocinas. Entonces ella dice que en la cocina, porque ella no podía entrar a la biblioteca, tenía que permanecer en las cocinas, ella cuando está en la cocina se pone a observar cómo los alimentos van cambiando de forma según hierve el agua, cómo cambian de color, cómo cambian su composición química. Y entonces hace una frase que a mí me parece, y sostiene que ahí se estudia física y química, que en la cocina se estudia física y química. Y entonces dice una frase memorable: si Aristóteles hubiera guisado, mucho más habría escrito. ¿Por qué? Porque habría aprendido en la cocina, en las marmitas, en el cambio de la composición química de los alimentos, cómo sería, y hubiera escrito mejor física y mejor química que la que escribió. Muy bien. Bueno, nos fuimos. Ok, vamos un poquito antes. La lámina anterior, si podemos volver. Bueno, luego en el siglo XIX viene la etapa de los libertadores, ¿no es cierto? Bueno, sin duda, y en especial Simón Bolívar, a quien no vamos a tratar especialmente acá, porque yo creo que todos lo conocen suficientemente. Luego están las exposiciones del socialismo latinoamericano utópico de, por ejemplo, Echeverría, José Ignacio Lima de Abreu, y muchos que tenían esa visión continental. Es cierto que es un poco el tema de la identidad latinoamericana, es decir, como todos nos encontramos, es decir, argentinos, uruguayos, chilenos, venezolanos, nos encontramos en una identidad común, que es la identidad latinoamericana y caribeña. Luego que esta tercera etapa es la que vamos a trabajar hoy, en especial, que son fines del siglo XIX, la configuración de los estados nacionales y cómo el pensamiento trabajó, ¿no es cierto?, con ese objetivo de configurar los estados nacionales. Ahí tenemos las ideas de secularización, o sea, apartarse de los mandatos de la Iglesia, que fueron tan importantes durante la colonia, modernizar la sociedad, y el socialismo y anarquismo de fines del siglo XIX, que ustedes saben que tuvo fuerte desarrollo en América Latina, aunque es una historia bastante olvidada, la historia de las comunas, sobre todo en Brasil, a fines del siglo XIX. Y luego el siglo XX, que ya se consolidan pensamientos identitarios que trabajan sobre el concepto de qué somos los latinoamericanos y las latinoamericanas. ¿Cómo nos podemos definir? Con 4 obras fundamentales de la época, que fueron Ariel de Rodó, una de las más leídas, Nuestra América de José Martí, La raza cósmica de José Vasconcelos, y Mariátegui con sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver especialmente, vamos a hacer referencia a esas 4 obras que marcaron un rumbo del trabajo sobre la identidad latinoamericana, ¿no es cierto?, que problematizaron la identidad latinoamericana. Ahora vamos entonces a la lámina siguiente. Bueno, después de la independencia se tienen que establecer las naciones. Entonces, es la etapa de lo que Fernández Retamar llamó diseñando la patria del criollo. Es decir, cómo se pensaron esas patrias
Después que se ganó la independencia, que ya España se fue, sabemos hoy en día que no se fue del todo, pero en ese momento se fue, se la venció en la guerra y nos quedamos con la necesidad de pensar qué hacemos con estas patrias y qué hacemos con América Latina. Plantea Fernández Retamar, justamente, ustedes saben, desaparecido hace poco, director de Casa de las Américas, un intelectual fundamentalísimo para entender nuestra América. Plantea Fernández Retamar que Andrés Bello fue el hombre por excelencia, el pensador por excelencia, el hombre de letras por excelencia de nuestra América. Pero junto a él y contemporáneamente con él estuvieron Sarmiento, que es también un prosista. De hecho, nos vamos a referir a un intercambio de pareceres, vamos a decir así, una polémica entre Sarmiento y Andrés Bello. Alberti, que es el creador o impulsador de la Constitución argentina, pero que hizo una propuesta para toda América Latina, Lastarria, Sacco, otros maestros de México. Bueno, Andrés Bello. ¿Qué planteaba Andrés Bello como identidad común? ¿No es cierto? La lengua. Todos los latinoamericanos nos encontramos en la lengua. Entonces esa es como, digamos, la identidad primera, lo que nos une a todos los latinoamericanos. Hablamos castellano, español, como lo quieras llamar, pero todos nos encontramos con ese espacio común que es el idioma. Y por eso Andrés Bello le dio tanta importancia a la gramática y a la formación lingüística. Es más, consideraba que las naciones nacientes tenían que hacer una importante formación lingüística, porque de la calidad de la información lingüística dependía también la educación de los sectores más populares, que tenían, que según él, bueno, pues no hablaban un español, un castellano adecuado, vamos a decir así, pero no por culpa de ellos, sino por culpa de no haber tenido la oportunidad de formarse en el idioma. Y entonces la formación lingüística era para Andrés Bello un instrumento de democratización. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque existe una idea de que Andrés Bello era un elitesco. No era un elitismo. Andrés Bello consideraba que una buena formación en el lenguaje abría las puertas de la educación en muchísimos sentidos, y que para constituir las nuevas naciones, la formación, la educación, partiendo de la educación lingüística, es como la base de la democracia. Entonces, bueno, es un pensamiento muy hermoso de Andrés Bello. ¿Por qué? Voy a leer esta cita textual. La misión civilizadora que camina como el sol de oriente a occidente y de la Roma fue la gente más poderosa en el mundo antiguo. España lo ejerció sobre un mundo occidental más distante y más vasto. O sea, ¿cuál es el legado de España que según Bello puede rescatarse? El idioma. La lengua, que además se transforma en una lengua común de la identidad latinoamericana, ¿cierto? Lo cual no niega las otras lenguas, pero sí es el espacio común de Latinoamérica. Para Bello, sin duda, América Latina está en el espacio occidental.
Y en el espacio occidental, por ejemplo, dice: comparemos a Europa y a nuestra afortunada América con los sombríos imperios del Asia y con las hordas africanas en que el hombre es apenas superior a los brutos. Uno esto le resulta hoy en día un poco fuerte, pero ubíquense en la época, ¿no es cierto? Los pensamientos hay que verlos como lo planteamos recién, en los contextos. Andrés Bello tuvo una polémica con Sarmiento, porque aunque parezca raro, y existe, digamos, una percepción amistosa hacia Andrés Bello y una percepción inamistosa hacia Sarmiento, ¿no es cierto? Ambos dos polemizaron. Bello ya siendo un hombre en Chile, Bello siendo un hombre ya de 60 y pico de años, y Sarmiento exilado en Chile, siendo un joven de 30 años. Entonces, ¿en qué consistía la polémica? Básicamente era una polémica lingüística. Para Andrés Bello, la lengua tenía que manejarse correctamente, ¿no es cierto? Es decir, no debían incorporarse, era una lucha por la democratización, que los sectores populares hablaran una lengua correcta, ¿no es cierto? Un español correcto, un español de buen nivel. Para Sarmiento, en cambio, que era un joven en la época, debía aceptarse e incluirse en el lenguaje expresiones dialectales que eran expresiones populares, ¿no es cierto? Pero tampoco es que la sangre llegó al río, como se suele presentar, ¿no es cierto? Que hubo una gran enemistad entre Bello y Sarmiento. No fue una gran enemistad, es simplemente una manera diferente de entender el problema de la lengua, ¿no es cierto? Y de todo esto que estoy hablando, quiero rescatar la importancia del lenguaje para la constitución de las sociedades, que es el gran aporte de Andrés Bello. Vamos para la próxima. Andrés Bello plantea entonces que esa patria nueva, ¿no es cierto?, de los criollos, debe ser una democracia apoyada en educación, ¿no es cierto? Para una educación que transforma, o digamos, o hace que las personas que habitan una patria sean también ciudadanos y puedan contribuir a la democracia. Y plantea justamente, él se plantea qué ideales debemos proponer a los americanos, porque ubíquense, ¿no es cierto?, ahora las patrias son independientes, ya no está España, ¿no? Aunque no se haya ido del todo, pero ahí ya no está España, ya se puede decidir. Entonces, ¿cuáles van a ser las identidades que van a dar forma a esas nuevas regiones? Él plantea que lo que hay que proponer es una identidad y con ella aprender a ser independiente. Es decir, tener el orgullo y trabajar para tener una identidad propia, que no sea solamente una identidad, digamos, totalmente plegada a como fue en la época de la colonia, a los designios de España, pero una identidad que se basa en la educación, ¿no es cierto? Entonces, incluso Andrés Bello, como ustedes bien lo saben, no solamente fue un teórico, fue también un hombre de acción, no combatió, porque tener acciones no significa solamente combatir. Andrés Bello hizo dos cosas
muy importantes justamente para tratar de difundir esa educación y ese lenguaje como argamasa que une a todos los pueblos latinoamericanos, como fue la Biblioteca Americana y el repertorio americano. Que bueno, que duraron muy poco tiempo por problemas de financiamiento que ya existían en aquella época, ¿no? Eso de lo cual nosotros sabemos tanto en este momento, pero que ya existían en ese momento. Tanto la biblioteca como el repertorio americano fueron distribuidos en América y para los americanos, y trataban de pulir, de aumentar la visión emancipadora a través de la palabra, formando y comentando una realidad moral e ideológica, ¿no es cierto? Es decir, para Bello el alimento intelectual debe ser como, digamos, la base de la constitución de las nuevas naciones, a partir principalmente del lenguaje. Y eso ayudaría a fortalecer el pensamiento, la formación de los ciudadanos, ¿no es cierto? Una democracia basada en el conocimiento y en el estudio, diríamos más modernamente. Y de una manera muy taxativa dice: a los americanos puede y debe venir a unirnos y a fortalecernos el idioma. Porque es cierto. Es decir, en el mundo la mayor cantidad de hablantes la tienen el español y el castellano. Es decir, el inglés es como la lengua franca, ¿no es cierto?, que se ha impuesto por poderes fácticos. Pero el mayor número de hablantes que existe en el mundo hablamos idioma español o castellano. Porque además de nosotros están todos los filipinos, que son un montonero de gente también, ¿no es cierto? Entonces, esa lengua es como la masa que une América Latina. Continuamos. Pero además es un poder importante, ¿no es cierto? Bueno, de la misma época, de la época de la conformación, del diseño de la patria de los criollos, como lo planteaba Fernández Retamar, es Domingo Faustino Sarmiento, que fue básicamente maestro, fue presidente de la República Argentina, coincide en algo profundo con Andrés Bello, que es la importancia de la educación, ¿no es cierto? Desde una mirada diferente totalmente, ¿no es cierto?, pero coincide en eso. Estimuló la pedagogía y la escuela laica, ¿no es cierto?, para justamente, ¿no?, tanto Andrés Bello como Sarmiento participan en la idea de que la escuela tiene que ser un espacio de encuentro donde no pueden entrar las religiones. Otra cosa es que cada quien tenga en su espíritu y quiera desarrollar su pensamiento, bueno, maometano, budista, musulmán, presbiteriano, como quiera, pero en el espacio, así como en la lengua, nos encontramos todos en el español, nos debemos encontrar todos en la escuela. Ok, ese era el pensamiento. Y defendió también, por supuesto, la educación de las niñas, así como Andrés Bello, porque una educación para la ciudadanía no se trata solo de formar las clases dirigentes, se trata de formar a toda la población. Ahora bien, ¿en qué se separa profundamente de Andrés Bello? En considerar que esa educación debía ser tratar de copiar o de tomar aquellos elementos europeos de los blancos, y tenía un profundo desprecio por los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, y por los gauchos. Su obra
ese desprecio por lo que se considera incivilizado tuvo un gran éxito en toda América Latina, ¿no es cierto? Facundo, que también tiene como título Civilización o Barbarie, es repetidamente, entra como con ese concepto, ¿no es cierto?, de que tenemos que civilizar para no caer en la barbarie, que era la barbarie, digamos, de los pueblos indígenas u otras barbaries, la barbarie de los incultos. Entra en muchísimas obras literarias, incluso, bueno, podríamos decir que Doña Bárbara también plantea exactamente lo mismo, civilización o barbarie. Es una lucha entre lo que él veía como la civilización europea y la barbarie indígena. Hoy en día no estamos muy lejos de eso, ¿eh? Hoy en día también, si ustedes ven los medios de comunicación aquí y allá, también encontramos muchos renacimientos de la idea de civilización o barbarie. Bueno, la barbarie, ¿qué significa? Lo arbitrario, lo que no ha recibido educación, pero además Sarmiento, bueno, antipáticamente, de una manera que hoy en día es totalmente inaceptable, consideraba que los bárbaros eran los indígenas y por eso se hizo una campaña al desierto que lo fue exterminando a todos. ¿Cierto? Entonces uno a veces se suele decir, ¿y por qué en el sur no hay tanta población indígena? Bueno, porque los exterminaron. Porque la campaña al desierto no significaba solamente conquistar territorio, significaba exterminar también a los habitantes de esos territorios. Uno podría decir, para esta manera de entender y diseñar las nuevas patrias, la idea era que las nuevas naciones tenían que ser naciones modernas, ¿no es cierto? Modernas quiere decir educadas, pero modernas también significa con una formación muy al estilo europeo. De hecho, él trajo a la Argentina en ese momento, trajo cantidades de maestras de Inglaterra, como una avanzada de la modernización. Muy bien, vamos para el próximo. Ajá, y que también se consideraba civilizado. Bueno, en no pelearse por el dominio, porque Facundo en realidad es el relato de las guerras intestinas dentro de las naciones, ¿no es cierto? De uno de los caudillos de la zona del interior del país versus Rosas, que era el presidente que tenía su sede en Buenos Aires. Entonces todas las naciones, todas nuestras naciones, cuando se diseña la patria del criollo, como dice Retamar, también es que estaban pasando en momentos de luchas de caudillos, ¿cierto? Que también hubo su época. O sea, cuando las naciones comienzan a establecerse, también se hacen las luchas intestinas, ¿no es cierto? Cosa que describe muy bien, por ejemplo, Manuela Sáenz. Manuela Sáenz escribió sobre ese problema de las luchas de caudillos, ¿no es cierto? Incluso carteó con, digamos, lo que viene a ser la figura paralela a Manuela Sáenz, que fue en el sur, que fue Juana Zurduy, y entre las dos, en cartas que intercambian, se quejan amargamente de cómo, bueno, Juana Zurduy y Manuela se quejan como Bolívar fue
rodeado por caudillos que trajeron, ¿no? Que trajeron luchas intestinas. Entonces, Facundo también refleja eso, ¿no es cierto? Las luchas caudillescas que se consideran barbarie, ¿no es cierto? Son una expresión de la barbarie. Para la misma época encontramos a Juan Bautista Alberdi, que es otro de los autores de importancia. ¿Qué planteaba Alberdi? Que lo que llamamos América independiente no es más que Europa establecida en América. Muy antipático, ¿verdad? Una cosa terrible. Y planteaba que todo lo que en la civilización, en nuestro suelo, todo lo que es civilización es europeo. Y todo lo que es civilizado es europeo, al menos en origen. Aunque no todo lo europeo es civilizado, ¿no es cierto? También en Europa hay barbarie. Y tiene una máxima que también fue muy influyente en muchísimas naciones latinoamericanas. Su lema era gobernar es poblar. ¿Qué quiere decir? Que no se puede gobernar una nación donde hay grandes extensiones de tierra sin poblamiento. ¿No es cierto? Poblar significa el establecimiento de la escuela, la presencia del Estado, los habitantes que viven allí. O sea, gobernar es poblar significa ir avanzando, ¿no es cierto?, en los territorios y generando lo que serían las comunidades. Muy bien, seguimos para adelante. Uno piensa, bueno, estos eran los únicos que pensaban y que hablaban en América Latina. No. De la misma época son los socialistas utópicos. O sea, se ha conocido, es mucho más conocido el pensamiento de Alberdi, de Andrés Bello y de Sarmiento. Sin embargo, para la misma época escribieron socialistas utópicos. Ustedes lo ven por las fechas. Por ejemplo, Esteban Echeverría, argentino, tiene un libro importantísimo que se llama Dogma Socialista, que es la propuesta socialista de constitución de las nuevas naciones. ¿No es cierto? Con una visión muchísimo más, digamos, igualitaria, ¿no es cierto? Esteban Echeverría escribe una obra, digamos, que pudiéramos considerar un poco la contraria, es una obra literaria también como Facundo, que se llama La cautiva, ¿no es cierto? Que es un poco la relación entre las mujeres que los malones indígenas raptaban a los blancos y las llevaban hacia los lugares donde ellos habitaban. Y esa simbiosis que se va produciendo entre los blancos y los indígenas. Es también una obra al revés, digamos contraria, vamos a decir así, a las propuestas de Sarmiento. Es de José Abreu de Lima, que también es, recuerden que Chávez lo consideraba como muy importante a José Abreu de Lima, que plantea el socialismo como la tendencia humana a formar una sola familia. O sea, el socialismo utópico de la época considera que, bueno, que viene, digamos, es muy heredero del pensamiento de Fourier y los falasterios, que son, digamos, las comunas. Los falasterios son unas especies de comunas que tienen que ver con, digamos, con la búsqueda de la armonía universal, de la armonía y del entendimiento
y del trabajo dentro de las comunidades, que es como hasta afectivamente importante, no solamente en lo teórico, sino básicamente en la hermandad universal, que es lo que planteaba también Fourier. En 1841, por ejemplo, en Brasil, ya se establecen, por ejemplo, fanasterios fourieristas del Palmetar en el estado de Santa Catarina, como por ejemplo, en 1846 aproximadamente, habita en Brasil Giuseppe Garibaldi. Ustedes saben que Garibaldi fue el gran anarquista italiano, que tuvo muchísima influencia en los movimientos de los socialistas utópicos y que, bueno, que era tan entregado a su visión revolucionaria de constitución anárquica, que, bueno, viajó justamente para transmitir ideas, para militar a América Latina. Entonces ya, mira, ni siquiera son fines, ¿no es cierto? Estamos hablando de mediados, un poquito pasados mediados del siglo XIX, ya hay comunas constituidas en Brasil, en Argentina, que bueno, que muchas de ellas fueron totalmente diezmadas luego, más adelante, pero digamos que fueron movimientos importantes para la época. Eso me parece un tema de investigación, ya que ustedes en algún momento tienen que hacer su investigación de grado. Ese es un tema muy interesante de investigación, poquito conocido y poco estudiado. Todo ese mundo de fines del siglo XIX, que además, como ustedes saben, el siglo XIX fue el siglo de las grandes revoluciones y nuestra América no estuvo exenta, no estuvo alejada de esos movimientos también intelectuales importantes. ¿Okay? Lo que más influencia tuvo en la época fue, por supuesto, el anarquismo, ¿cierto? Porque los anarquistas trabajaban sobre la cotidianidad, no tanto sobre las teorías, sino sobre eso, sobre la constitución de comunas, de fanasterios, etc. Bueno, y así vamos llegando al siglo XX, con esta gran inquietud. ¿Qué proponemos para nuestra América? ¿Qué proponemos para nuestra región? ¿Cuál es nuestra identidad? Y ahí está sin duda la obra importantísima de José Martí. ¿Qué planteaba José Martí? Bueno, que no hay una batalla entre civilización y barbarie, entre erudición y naturaleza, sino que, fíjense, leo textualmente: los pueblos que no se conocen han de darse prisa por conocerse, como quienes van a pelear juntos, los que se enseñan los puños como hermanos celosos que quieren los dos la misma tierra, o el de la casa chica que le tiene envidia al de la casa mejor, han de encajar de modo que sean una las dos manos. O sea, Martí comienza a plantear esa identidad latinoamericana de armonía y de entendimiento, ¿no es cierto? Lejos, o digamos en contra de lo planteado por Sarmiento, no se trata de anular, ¿no es cierto?, la barbarie con la civilización, sino más bien de interactuar, ¿no es cierto?, entre barbaries. Dice, por supuesto, como Martí vivió en Estados Unidos, uno de los temas importantísimos en la obra de Martí es como la identidad latinoamericana se separa
de la identidad norteamericana, que es mucho más pragmática, que es muy apegada a, digamos, la acumulación de dinero. Él tiene una expresión para lo que él ve en la sociedad norteamericana, que quiere que sea muy diferente en América Latina, y él lo llama el dinerismo, ¿no es cierto?, a la búsqueda, en lo que ve en Nueva York, de acumulación de dinero, ¿no es cierto?, la búsqueda del dinerismo. Entonces, por supuesto, la obra de Martí, lamentablemente, que murió tan joven, es importantísima. Les recomiendo que lean para comprender mejor cuál es la identidad que él pretende que sea lo que une a nuestros pueblos, por oposición les recomiendo que lean Escenas Norteamericanas, que es uno de los libros importantes de Martín, porque en Escenas Norteamericanas él aclara de una manera muy directa cómo nuestra historia, nuestra lengua, nuestra manera de pensar nos separa de ese constante pragmatismo que caracteriza más bien a la sociedad norteamericana. Yo estoy, dice él, todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos de realizarlo, de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso, impedir que Cuba se abra por anexión de los imperialistas de allá y los españoles el camino que se ha de cegar, y con nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de nuestros pueblos, de nuestra América al norte, resuelto y brutal, que los desprecie. O sea, en Martí el hecho de justamente separarse del pragmatismo norteamericano, de la acumulación, de la búsqueda de la riqueza, etc., es, digamos, un motivo importantísimo identitario. Muy bien, continuamos para la próxima lámina. Dice Martí, para profundizar en este pensamiento: interrumpida por la conquista, la obra natural y majestuosa de la civilización americana, se creó con el advenimiento de los europeos un pueblo extraño, no español, porque la savia nueva rechaza el cuerpo viejo, no indígena, porque se ha sufrido la injerencia de una civilización devastadora. Dos palabras que, siendo un antagonismo, constituyen un proceso. Se creó un pueblo mestizo en la forma que, con la reconquista de su libertad, desenvuelve y restaura su alma propia. Es una verdad extraordinaria. El gran espíritu particular, universal, tiene una faz particular en cada continente. Así nosotros, con todo el raquitismo de un infante malherido en la cuna, tenemos toda la fogosidad generosa, inquietud valiente y bravo pueblo de una raza original, fiera y artística. En este sentido, hay multitud, estoy tomando a Martín, pero hay multitud de pensamientos, y también en el sentido común latinoamericano, de que justamente las raíces indígenas hacen que nuestros pueblos sean menos pragmáticos, menos interesados en la acumulación, más sensibles, con un espíritu más pacífico, con un espíritu más de comprensión mutua, ¿no es cierto? Y que esa manera de ser, por ejemplo, Teresa de la Parra lo explica muy bien en un librito que ella tiene, unas conferencias que dio, que se llaman La influencia de las mujeres en el alma americana.
Entonces ahí ella plantea, por ejemplo, que lo que aportan las mujeres indígenas es una especie de dulzura, ¿no? Que nos trae, no sé cuánto de cierto hay, después lo podemos debatir, pero es una idea muy común y corriente, ¿no? Tanto es así que en Europa suelen preferir que, bueno, Europa y Estados Unidos se prefieren trabajadores y sobre todo trabajadoras latinoamericanas por una especie de carácter dulce que tendríamos, ¿no es cierto? Un poco por oposición a ese carácter más duro y más pragmático de América del Norte. Seguimos adelante. Hay, digamos, 3 obras importantísimas que nacen, que están en el momento en que pasamos al siglo XX, que es un momento muy importante de autorreconocimiento, ¿no es cierto? Martí, que todavía no pertenece a este grupo, pero abre esa polémica, ¿no es cierto? Abre esa polémica por oposición a lo que él ve en Estados Unidos, por oposición a lo que considera la civilización europea. Pero hay 3 obras que van a trabajar muy directamente sobre la identidad latinoamericana, debatiendo la identidad latinoamericana, que son las obras de José Enrique Rodó, de José Vasconcelos y de José Carlos Mariátegui. Son 3 autores importantísimos que marcan, digamos, o que elaboran su obra, se centra en la elaboración de la identidad latinoamericana. Vamos a José Enrique Rodó, que después va a retomar Fernández Retamara en su libro Todo Calibán, ¿no? A través de los personajes de La Tempestad, que son Próspero, Ariel y Calibán, José Enrique Rodó toma esta obra de Shakespeare, donde Próspero es el tipo de negocios, digamos así, el negociante. Calibán es el tipo violento. Y Ariel es el espiritual, el pacífico, el que le interesa el arte, etc. Entonces, bueno, ya se lo imaginan, ¿no es cierto?, que para José Enrique Rodó, uruguayo, es justamente Ariel lo que caracteriza la identidad latinoamericana, que no debe caer en el próspero, o sea, en el interés crematístico, ni tampoco en ser como Calibán, violento y, bueno, incivilizado, diríamos también. Rodó enfatiza, ¿no? Él dice que los latinoamericanos somos como Ariel, ¿no? Hay incluso una obra musical aquí. Yo soy como Ariel. Yo soy como Ariel. No sé si se inspiró en el Ariel de Rodó. Ariel es considerada la obra más leída del siglo XX. ¿No es cierto? Porque se escribió en Uruguay, se publicó en Uruguay, pero se difundió por toda América Latina. Es también una leyenda, o sea, una manera de entender la identidad latinoamericana como muy hermosa, ¿no es cierto? Porque nos plantea como espirituales, como dados al arte. O sea, los latinoamericanos somos para Rodó un dechado de virtudes, ¿no? Una cosa muy hermosa ser latinoamericano. Entonces Ariel, genio del aire, en el simbolismo de la obra de Shakespeare, es la parte noble y alada del espíritu. O sea, esa nobleza, ese carácter, digamos, de colaboración, de amistad, de interés por los bienes espirituales, de interés por el arte, sería una característica propia de América Latina. Ariel es el imperio de la razón, el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad,
es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la acción, la espiritualidad de la cultura, la vivacidad, la gracia de la inteligencia. Es un hombre superior que puede sobre próspero y puede, o sea, que predomina sobre próspero y predomina también sobre Calibán, ¿no es cierto? Rectificando en el hombre superior los tenaces vestigios de Calibán, símbolo de sensualidad y torpeza. Entonces, ahí es donde Fernández Retamar después va a venir y decir, no, es que los latinoamericanos también somos capaces de violencia, por eso también somos Calibán. Pero bueno, en el momento de fines del siglo XXI, ese espíritu de dulzura y de espíritu elevado es para Rodó lo que caracteriza la identidad latinoamericana. Entonces, de hecho, fue tan influyente que se generó un movimiento que es el arielismo, ¿no? Como movimiento latinoamericano de importancia de todo lo que es elevado, espiritual, el arte, ¿no es cierto?, la importancia del arte para los latinoamericanos. Muy bien. Y se publicó justamente en 1900, o sea, empezando el siglo XX. Muy bien, continuamos para la próxima lámina. Un poco más adelante, pero no tanto más adelante, ya transcurrida la Revolución Mexicana, que la Revolución Mexicana es la primera revolución del mundo, ¿no es cierto? Siempre se dice que fue la Revolución Rusa, ¿no? Antes ocurrió la Revolución Mexicana. Entonces la revolución, José María Vasconcelos fue el ministro de Educación de la Revolución Mexicana, que hizo enormes avances por la educación. Por ejemplo, todos los vitrales, todos los murales, el famoso movimiento muralista mexicano, fue impulsado por José María Vasconcelos, que consideraba que la población más empobrecida no había tenido oportunidades de educarse, pero tenía que conocer la historia y tenía que vivirla y aprender de la historia, y la historia se trasutaba a través de los murales. De hecho, uno ve los murales de Orozco y demás, y bueno, y ve la historia mexicana, la historia de las luchas mexicanas. Entonces, también fue rector de la Universidad Nacional de México, con un discurso hermosísimo cuando él asume la rectoría de la Universidad de México. Fíjense lo que dice: yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir que la universidad trabaje por el pueblo. O sea, una cosa hermosísima. Bueno, fue un personaje extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, creó las escuelas rurales, bueno, por supuesto, también laico a todo dar. La educación tiene que llegar hasta el último rincón de México, pero tiene además que ser laica. Hasta el día de hoy, a los niños mexicanos que han pasado por diferentes, se les dan los libros escolares, ¿no es cierto? Hay una empresa enorme que es del Estado, que es la que imprime los libros de texto que usan los niños en los colegios. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué planteaba a su vez José Vasconcelos? Planteaba que la
los latinoamericanos somos la raza cósmica. La raza cósmica es la fusión de los europeos, los indígenas y los mestizos, es decir, es una raza que toma un poco lo mejor de cada uno de esos mundos y es una cosa, hoy en día la sentiríamos demasiado mística, ¿no? Demasiado mística, pero lo que él en realidad quiere plantear son las grandes ventajas que tiene el ser latinoamericano, la identidad latinoamericana, porque tiene un poco de lo indígena, un poco de la negritud, un poco de lo europeo y tiene también cosas nuevas. Entonces toda esa amalgama de cosas hace que plantea Vasconcelos que va a ser como la raza del futuro, ¿no es cierto? Incluso llega a decir en algunos pasajes que va a ser la identidad que va a dominar al mundo. ¿Por qué? Porque tiene un poco de todas esas cosas que se amalgaman en nuestra identidad latinoamericana. Entonces, también es, por supuesto, la idea de amor fraterno, como es la misma que tenían los socialistas, la idea de una gran familia humana, pero primero que humana latinoamericana, donde las identidades se van mezclando, ¿cierto? Y que en la industria o en la industrialización no es un fin sino un medio para justamente promover el progreso, promover el bienestar, promover que las poblaciones sean más felices, vivan mejor, etc. ¿Ok? Entonces ese también es un planteamiento. Como ustedes ven, estos autores tienen en común la exaltación de la identidad latinoamericana, una visión propia de cómo es esa identidad, pero también una altísima valoración del ser latinoamericano. Y finalmente vamos a la última lámina. No sé si podemos ir a la próxima lámina. José Carlos Mariátegui, peruano. Mariátegui se propuso en su libro aplicar los principios. Mariátegui era marxista, por supuesto, y plantea muchas cosas que hasta hoy tienen una amplísima resonancia, ¿no es cierto? Advierte que no es un crítico imparcial objetivo, sino que su juicio, su manera de entender la identidad latinoamericana se nutre de sus ideales, sentimientos y pasiones, o sea que él también analiza la identidad latinoamericana o plantea propuestas para la identidad latinoamericana como una manera de transformar la realidad. Por supuesto, critica duramente la colonización española, que extrajo oro y plata, que no se preocuparon por mejorar la vida de los pueblos que se encontraron, sino solamente por extraer la riqueza, ¿no es cierto? Y plantea el tema indígena, ¿no es cierto? Cómo el indio y esa raíz indígena tiene que constituirse en una célula elemental de la patria, ¿no es cierto? Y devolverle a los indígenas su dignidad significa devolvérsela a la patria. Bueno, hay que ver lo que significa en el Perú, que tiene como Bolivia, ¿no es cierto? Bolivia tiene un 75-80% de población indígena. Y Perú yo creo que tiene hasta un poco más. Entonces, bueno, en Perú lamentablemente
se han escrito obras importantísimas, por ejemplo, Ave sin nido, que es una novela de Clorinda Mato de Turno, también habla sobre el tema indígena, o sea, es de los primeros en levantar el tema indígena como raíz importante de la identidad latinoamericana. O sea, esa raza cósmica de la que hablaba Vasconcelos, en Mariátegui va a tener una impronta muy importante, o quizá la más importante, que es la revalorización de las culturas indígenas. Aníbal Quijano plantea, peruano también, plantea que en la obra de Mariátegui emerge una racionalidad alternativa, que es el primero en plantear, fíjense que hasta ahora no lo hemos visto, ¿no es cierto?, en plantear otra manera de ver la realidad latinoamericana, que es la fuerte reivindicación de las raíces indígenas, ¿no es cierto? Y también porque en Mariátegui hay una crítica importante al capitalismo, ¿no es cierto? Coincide con Martín. Piensen que para la época el ejemplo del capitalismo era Estados Unidos, Inglaterra, ¿no es cierto?, que eran los dos países que tenían más desarrollo capitalista. Y bueno, y cómo la identidad latinoamericana tiene que recoger, ¿no es cierto?, las raíces indígenas para poder crear o para poder desarrollar una identidad propia. Entonces, bueno, estas tres visiones que las quise traer, como digamos, para concluir, bueno, continuaremos en el siglo XX y XXI, pero por hoy nos quedamos aquí. Es como para ver cuáles son las raíces de la preocupación por nuestra identidad y por una identidad latinoamericana que tenga, digamos, una vida propia, ¿no? No solamente el formar parte de la civilización occidental, que ninguno de ellos lo niega, pero con una identidad propia. Bueno, muchas gracias.